Truman, Harry Truman, an ex-president of the United States of America, expresidente de los Estados Unidos de América, that was from a little town like Cedartown, él era originario de un pueblo así pequeño como Cedartown, from a town called Independence in the state of Missouri. y el nombre del lugar era Independence en el estado de Missouri. Was called to be president in 1945. Y él fue llamado a la presidencia en 1945. He was the president right after Roosevelt Fue presidente después inmediatamente de Roosevelt and before Eisenhower. y antes de Eisenhower. President Truman said there were 5 chapters from the Bible that he considered to be the most important. Presidente Truman declaró que él consideraba 5 capítulos de la Biblia como los más importantes. He mentioned 2 from the Old Testament and 3 from the New Testament. Mencionó 2 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. He said Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5. Deuteronomio 5 y Éxodo 20. Do you know what they said? ¿Saben lo que está escrito ahí? The 10 Commandments. Los 10 mandamientos. Look at your fingers. Miren sus dedos. 10 fingers for the 10 Commandments. 10 dedos, así como los 10 10 toes. 10 dedos de los pies. But he said there were 3 chapters in the New Testament. Pero dijo acerca de 3 capítulos del Nuevo Testamento. Do you know what those chapters were? ¿Saben cuáles son? He said Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. And Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. That talk about the Sermon on the Mount. Y habla del Sermón del Monte. These were the most important scriptures. Estas eran las escrituras más importantes. The 10 Commandments from the Old Testament. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. And the Sermon on the Mount from the New Testament. Y el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento. He said something else. Pero dijo algo más. He said, Él dijo, the Sermon on the Mount el Sermón del Monte is the hardest thing in the world for any man to live up to. es lo más duro que hay sobre la tierra para que lo viva un ser humano. If you haven't read it lately, Si no hace poco que lo has leído, I would advise you to go home tonight and read it. te recomiendo que esta noche vayas a casa y lo leas. It will do you a lot of good. Y te va a hacer mucho bien. You know, the Sermon on the Mount El Sermón del Monte starts with the Beatitudes. empieza con las bienaventuranzas. It is the inaugural address of Jesus Christ as the Messiah. Es el discurso inaugural de Jesús como el Mesías. Let us picture the setting. Esta imagen ahora, el escenario. Imagine this mountain Imagínense el monte and the hillside. y la colina, la ladera. And there is Y ahí Jesus está Jesús. with his 12 apostles around him. 12 apóstoles alrededor. Jesus had just spent the night praying. Jesús había pasado la noche orando. He had a big sermon to give the next Y él day. tenía un gran sermón que impartir el próximo día. And then he had ordained the 12. Y él ordenó a los 12. And the people came by Y thousands. la gente llegó por miles. And Jesus started his Y Beatitudes. Jesús empezó las He bienaventuranzas. pronounced 9 blessings. Y él pronunció 9 bendiciones. As he finished his discourse, Cuando terminó su discurso, let's read what he said. vamos a leer lo We que... go to Matthew chapter 7, please. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, por favor. Matthew chapter 7. Open your Bibles with me. Matthew chapter 7, verse 24. Por favor, abran sus Biblias juntamente conmigo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
You know, this story is told in two parts in the New Testament. Esta historia está narrada en dos lugares en el Nuevo Testamento. In Matthew En Mateo and in Luke. y en Lucas. And they give us different Y details. nos presentan diferentes detalles. As Jesus was speaking to the multitude, Cuando Jesús hablaba a la multitud, it was probably summertime. posiblemente era verano. And in the summer, the rivers dry up. Y en verano los ríos se secan. The streams dry up. Las corrientes, las fuentes se secan. In the winter time, En invierno, the streams fill up with the rains. los ríos se llenan. Los arroyos se llenan. And then the rivers grow. Y los ríos crecen. And sometimes they overflow and produce floodings. Y a veces se desbordan y producen inundaciones. When I was a teenager, Cuando yo era un adolescente, my dad decided to take us from the U.S. and move to Central America. entonces mi padre decidió que nos transfiriéramos de Estados Unidos a Centroamérica. He wanted my brother and I to learn how to read and write and speak Spanish properly. Él quería que mi hermano y yo aprendiéramos apropiadamente a hablar y escribir en español. I had grown up in New Jersey, Yo crecí en New Jersey and now I found myself in Costa Rica. y ahora me encontré en Costa Rica. I didn't know how to read Spanish. Yo no sabía cómo leer I didn't know español how to write. y no sabía cómo escribir. I needed a tutor to teach me how to write Así que necesitaba un tutor Papa, Mama. que me enseñara a decir mamá, papá. Well, I was there. I learned that they look at life differently than the way we do here in Y America. entonces cuando estuve allí me di cuenta que consideraban la vida de modo diferente que en América. You see, our summer is their winter, Porque nuestro verano es el invierno de and their ellos, winter is our summer. y su invierno es nuestro verano. It's exactly the same months. Son exactamente los mismos meses, They're exactly in the same hemisphere. están exactamente en el mismo hemisferio, But in the summer, pero en el verano everything is dry. todo está seco. And the winter Y en el invierno is the rainy season. es la estación de las lluvias. So they call the winter the months of June, July, and August. Así que al invierno le llaman los meses junio, julio y agosto. And December, January, and February Y, is summer. y diciembre, enero y febrero es verano. I imagine Israel was like that. Y yo me imagino que con Israel pasaba algo así. Jesus was talking to his listeners and they could see the dry streams and the dry banks of the rivers. Jesús hablaba a sus oyentes y ellos podían observar los arroyos secos y los cauces de los ríos secos. You could see where the peasants had built their huts and their hovels. Y podían ver cómo habían los campesinos construido sus graneros. On the sandy sides of the river En las áreas arenosas a los márgenes del río and of the streams. y de los arroyos. You could see the Sea of Galilee. Y se podía ver el lago de Galilea. But you could also see other hills Pero podías ver otras where colinas there were houses on the top of the hill. donde había casas en la cima de la colina. There were some houses that were thousands of years old. Y había casas que eran de cientos de años They were built of rock. y estaban construidos con roca. And now Jesus said to his listeners, Y ahora Jesús les dice a sus he oyentes, says there's two types of Christians, hay dos tipos de cristianos, two types of hearers. dos tipos de héroes, No, oyentes. de oyentes, disculpe. Two type of people that listen. Dos tipos de oyentes.